Bienvenido nuevamente a su canal de Filósofo 777. Estaba leyendo por allí el diario La Nación y me encontré con un artículo que me llamó la atención. Al parecer fue escrito por una persona de avanzada edad, pero me pareció interesante no solamente el título, sino también el contenido. Quiero compartirles esta reflexión o este análisis hecho por esta persona ya de avanzada edad, porque así lo dice en el artículo, y quiero que todos nos metamos en su psiquis el día de hoy, en su pensamiento, para ver cómo ve una persona de edad avanzada lo que está pasando en Venezuela. Voy a leer textual y literalmente lo que dice el artículo titulado Descalabro Nacional. Comienzo la lectura. El título que encabeza la primera parte de este artículo lo resume todo. Es claro como el agua cristalina y preciso, sin embagues, sin titubeos. Al mismo tiempo es el más doloroso, el más compatible para calificar el padecimiento por el cual nos encontramos los pocos que nos hemos quedado. Inermes en nuestra querida llamada Venezuela, por razones obvias, las edades ya no nos permiten movilizarnos como lo hicimos cuando jóvenes, con sobradas energías e ideas. Sencillamente nos conformamos con la enclenquez fuerza que aún nos queda para hacerle frente a la escasez, apostando en largas e interminables filas o colas en mercados, farmacias, estaciones gasolineras o en sitios para expedir el gas doméstico. Muchas veces permanecemos 20 o más horas sin luz, gasolina y agua. Aunque no han decretado oficialmente el paredón para nosotros los viejos, recomendación a la cubana, nos están liquidando lentamente para así tener tiempo de preparar las exequias en vida. Seguramente no quedaremos registrados para las crónicas de la historia como muertes diarias inducidas por este gobierno. Por cierto, muchas más que las causadas por las balas certeras de los esbirros y francotiradores pagados con presupuestos de nuestra nación, que perfectamente podrían ir a resolver la grave situación de los hospitales para beneficiar a miles de personas menesterosas agonizando por carencia de medicinas y alimentos. Ahora, por tanta carencia nos vemos obligados a cruzar la frontera en busca de la benevolencia de los hermanos colombianos o brasileños. Esas muertes en las que aparentemente no hubo balas, ni golpes, ni venenos, pero sí fueron inducidas por 20 años de ejercicio de otro tipo de violencia, tan sutil como efectiva, pueden servir para llenar varios volúmenes. Solo me referiré a 3 de ellas. La primera, muy emblemática por cierto, la del productor agrícola Franklin Brito, a quienes despojaron sus tierras y lo dejaron morir en forma tortuosa durante un largo calvario. Su otrora figura robusta y espigada quedó reducida a un esqueleto de 30 kilogramos. Difícil de olvidar, pues atroz fue su impacto en la opinión pública de su agonía. También otro caso fue para recordar fue el vil asesinato del niño tachirense deportista Cliver Roa, liceísta de 14 años, quien apenas empezaba a abrir los ojos ante la vida. Como él, así han sido perseguidos los valerosos héroes jóvenes que han pagado caro su valentía y sus deseos de libertad. Otro hecho de triste recordación, y en lo cual no entraré en detalles, ha sido la lamentable muerte de Fernando Albán, concejal de Caracas, quien siempre será perpetuado en la memoria de quienes lo conocieron como un hombre ejemplar y apreciado por la sociedad. Lo que con él sucedió lo podemos considerar como una muestra relevante de miseria humana, una violación de los derechos humanos que no escapará de las manos de la justicia internacional, la cual tarde que temprano dará a conocer toda la verdad. Dentro del descalabro nacional se encuentra la diáspora, representada por millones de hijos, sobrinos, familiares y amigos que cruzan y deambulan por caminos, por trochas de países vecinos y se ven obligados a quedarse donde les agarra mejor la noche, huyendo por un exilio forzado. Ante esta calamidad, los jerarcas del gobierno dicen en forma burlona y despiadada, es la nueva moda de hacer turismo. Tales jóvenes huyen despavoridos como si los persiguiera la inclemente peste negra que azotó a la Europa del medievo y que cobró millones de vidas. O como si Atila les estuviera pisando los talones
quien comandaba hordas bárbaras, primitivas, para someter a pueblos civilizados. Todavía Europa tiembla ante la evocación del verdugo, rodeado del grito de sus víctimas y el sonido diabólico del casco de los caballos. Cuentan la historia que donde él pisaba la hierba, ésta quedaba chamuscada y no volvía a renacer. Tomando como referente estos hechos históricos, el actual gobierno ha desvertebrado el núcleo familiar, lo ha desintegrado, lanzando a sus miembros a tierras lejanas sin saber la fecha exacta de su regreso. Mientras tanto, los viejos estamos obligados a quedarnos, a veces con la función de proteger a nuestros nietos que no se pudieron marchar con sus padres, y también para enseñarles a ellos, apenas tengan conciencia, lo que fue nuestro terruño grande. En 40 años de democracia y de libertad, que hoy en día lamentamos haberla perdido. La pesadumbre se ha apoderado entre nosotros. Finalmente, el descalabro nacional pudiera asemejarse a las narraciones de la novela Casas Muertas, referidas al pueblo de Ortiz y escrita por Miguel Otero Silva, quien describió en forma fehaciente y patética la manera como languideció aquella comarca guariqueña, próspera, bajo la férula del dictador Juan Vicente Gómez. En la segunda parte hablaremos del descalabro de instituciones como PDVSA y cómo éste hizo posible que el bolívar desapareciera como moneda entre tantos desmanes, entre los cuales ni el emblema del Libertador siquiera se salvó, y menos la Constitución original del 99. La de Chávez, vuelta a trizas, considerada por él y por sus seguidores la hija política predilecta. Y, ante tanto desastre, nos preguntamos, ¿qué más daños les falta por hacer? Así finaliza el texto. Fue escrito por el profesor titulado de la UNED, Fernando Montoya. Ahí tienen el texto de esta primera parte, porque anuncia que vendrá una segunda también titulada Descalabro Nacional. Cuando salga se las compartiré, porque esto nos lleva a reflexionar a todos los venezolanos y sobre todo a meternos, como dije en un principio, en la psiquis de una persona de avanzada edad que no puede hacer una travesía para llegar a otra tierra a comenzar de cero. Una tierra en situación de extranjero, muchas veces viviendo la xenofobia que se vive en algunos países. Es fácil conseguir trabajo mientras se es joven en una nación extranjera. Es difícil cuando ya se es de avanzada edad. Y si pensamos en los servicios médicos y hospitalarios, en algunos que tratan con un desdén a los extranjeros, pues ahí está. Esta es la reflexión que les quise compartir el día de hoy. Les habla su hermano y amigo Filósofo 777. Si quieres añadir algo a este texto, pues añádelo. Quiero saber qué opinas acerca de este descalabro nacional que está haciendo el régimen contra todos los venezolanos y más doloroso aún contra con atemorizar al pueblo que no nos deja o no los deja actuar como debiéramos hacerlo. Hasta aquí la información. Un abrazo rompecostillas. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Twitter a través de @filósofo777USA. Sígueme en Facebook a través de facebook.com/filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas.